Entonces, para que lo tengan en cuenta, en 2022 ya no habrá soporte de ningún tipo, ¿no? Por parte de Siemens. Pues vamos a empezar primeramente hablando de potencias. ¿Cuál es el sucesor de qué? Vamos a empezar con la parte de convertidores. ¿Qué es convertidor? Es un variador. En este caso que yo lo alimento de manera trifásica, monofásica, con corriente alterna, y él me da una salida del mismo tipo, ¿no? Trifásica de corriente alterna. En este caso, los convertidores que estamos viendo aquí son de un cuadrante, es decir, no son regenerativos y regularmente son a 6 pulsos, ¿no? Para este caso, cuando yo me encuentro un master drive, perdón, de tipo convertidor en el rango de los 400 volts, lo primero que tendría que pensar es o en G120, G130 o S120 con su CU310. ¿De qué depende? Pues obviamente depende de la funcionalidad. Entonces, el Master Drive tenía 3 presentaciones con esas características de convertidor a 400 volts. Vuelvo a repetir, convertidor, que en la misma unidad, en el mismo bloque, está la parte de rectificación y la parte de inversión. Pues el primerito es el Compact Plus. Este se encontraba en rangos desde 0.55 hasta 15 kilowatts. Dependiendo de la aplicación, yo lo puedo sustituir con lo que es G120, con una CU240 o 250, o S120 utilizando nuestros módulos de potencia block size, los PM240-2, con su CU310. ¿Sale? Para el tema de las unidades compactas, esas se extiende un poco más la potencia hasta 37 kilowatts. Y aquí tendría que pensar directamente en lo que es G120. Ahora recordemos que en estas 3 versiones lo que utiliza el Master Drive es una unidad de control que se llama VC, Vector Control, regularmente para motores de inducción, para diferentes aplicaciones, ¿no? Bombeo, ventilación, extrusoras, grúas, prensas, molinos, lo que ustedes se puedan imaginar que puede ser un motor de inducción. Regularmente con estos convertidores se, se, se ponían en este tipo de aplicaciones. Para los tamaños chasis, en el caso del Master Drive viene desde 45 hasta 400 kilowatts. Entonces, si son equipos, digamos que hasta de 45 hasta 90 kilowatts, los podemos sustituir ya sea con G120 o incluso con S120 con su Power Block y su CU310. Para equipos más grandes de 110 hasta 400 kilowatts, tendríamos que pensar en lo que es G130 con su CU320 o S120 igualmente con su CU 320 o 310. Ahora, si nos vamos al tema de convertidores igual de un cuadrante, o sea, no regenerativos, pero en gabinete, pensaríamos directamente en lo que es G150 o S120 en gabinete. El tema del Master Drive en 400 volts, convertidor en 440 volts o 400 volts, pues va desde los 45 hasta los 710 kilowatts. Aquí es importante mencionar que la potencia más pequeña que manejamos en G150, que sería el sucesor, serían 110 kilowatts. Por lo tanto, aquí tal vez la opción es poner un equipo en chasis y montarlo dentro de un gabinete, ¿no? Creo que eso sería una opción mucho más económica. Y ya para rangos de potencia mucho más grandes, hasta 710 kilowatts, pues podemos tener el G150 incluso en paralelo, ¿no? En la opción en paralelo. Y con el S120 podemos manejar desde 200 hasta 800 kilowatts e incluso llegar hasta los 3200 kilowatts en un arreglo en paralelo. Al tratarse de un cuadrante, la unidad rectificadora que utilizaríamos sería una unidad básica que se comporta exactamente de ese tipo, ¿no? Un rectificador de 6 pulsos para un cuadrante. Ahora, para el tema de convertidores a 4 cuadrantes, es decir, regenerativos, seguimos igual en 400 volts, convertidores AC-AC, pero en este caso sí son regenerativos. Para este caso, la opción que tenemos es S120 en gabinete, utilizando una Smart Line Module, ¿no? Un rectificador que me permite la regeneración, ¿no? Un rectificador regenerativo y obviamente su inversor. En este caso ya estamos hablando
de equipos modulares, ¿no? Donde un equipo me hace la rectificación y otro me hace la inversión. Pero al final, como lo estamos viendo dentro de un gabinete, al gabinete yo le meto 440, 3 fases y obtengo una salida para mi motor, ¿no? Si lo quieren ver. Si es un gabinete, si está conformado internamente por componentes separados, digámoslo así. Pero si yo veo el variador como tal, pues es el gabinete y lo tengo que considerar como convertidor. Entonces, en este caso, pues estamos completamente, o más bien cumplimos completamente con las características de potencia de lo que es el Master Drive. Y ahora, una parte importante aquí, el Master Drive, 400 volts convertidor, pero con su Active Front End, es decir, un rectificador regenerativo controlado. Aquí pensaríamos directamente en lo que es S150 o S120. Entonces esos equipos igual vienen desde 45 a 700 hasta 710 kilowatts y el S150 empieza en 110 hasta 800 kilowatts con su AFE, su Active Interface Module y su Active Line Module, o si ustedes lo prefieren puede ser S120 en gabinete. Todo lo que es gabinete en la parte de Synamics ya vienen armados y construidos desde Alemania. También existe la opción de que ustedes compren los equipos en chasis y armen su propio gabinete, ¿no? También esa es una opción. Aquí lo que tratamos de presentarles es, si yo me encuentro un convertidor Master Drive con AFE, ¿cuál sería el sucesor? Pensaríamos directamente en lo que es S150 o S120. Ahora, para el tema de inversores, es decir, por separado tengo yo un rectificador que me va a pasar de corriente alterna a corriente directa. Voy a crear un bus de directa de alrededor de 600 volts, bueno, lo que corresponda. Y ahí voy a colgar mis inversores, que los inversores ya van a tener la unidad de disparos para mover, para entregarme corriente para el motor. En este caso, como son inversores, la única opción que tengo yo es S120, que el S120 es el único equipo que nosotros tenemos como modular, donde podemos tener los inversores por separado. Y aquí hablando ya de potencias, Master Drive tenía lo que es la Compact Plus, la Compact Unit y las unidades en chasis. Entonces, para la Compact Plus manejamos regularmente lo que son book size compactos o book size, dependiendo de la potencia. El book size compacto llega solo hasta 9.7 kilowatts y el S120 book size formato normal, digámoslo así, hasta 107 kilowatts, ¿no? Entonces, con estos dos sustituimos lo que es Compact Plus y las unidades compactas. Y para el tema de chasis, en el caso de los inversores, nosotros tenemos lo que le llamamos en S120 los Motor Modules, los Synamics S120 Motor Module, ¿no? Que al final son la parte de inversión y es un solo modulito que yo tendría que colgar de mi bus de directa para que tuviera mi sistema completo. Y si ustedes así lo quieren, pues también pueden tener los Motor Module en gabinete, ¿no? Pero realmente si quiero sustituir el chasis, pues tendría que pensar también en la opción en chasis. Entonces, estamos cubiertos también en potencias y funcionalidades con lo que es S120 en la parte de sus inversores. Y aquí en este caso, como el sistema sí ya es modular, ya requiero forzosamente trabajar con una CU320. No puedo trabajar con ninguna otra unidad de control diferente. Tengo que pensar siempre en lo que es CU320 para que mi sistema sea modular. Unidades rectificadoras, es decir, aquellas que me convierten de alterna a directa, son módulos independientes de un cuadrante igual, lo mismo, ¿no? En este caso no son regenerativas, entonces lo que tengo que pensar es en S120 para desde 20 hasta 100 kilowatts, sustituir las que son Compact y Compact Plus con mi Basic Line Module. La Basic Line Module es un rectificador de un cuadrante y de 6 pulsos, es decir, no es regenerativo. Si yo quiero que trabaje de manera regenerativa, disipando la energía, tengo que colocarle una resistencia de frenado para que mi sistema se convierta regenerativo. Y si no estoy mal, esa opción solo la tengo en los equipos tamaño chasis. Y para lo que es chasis, también sería mi rectificador, mi Basic Line Module en tamaño chasis, desde 200 hasta 710 kilowatts. Si requiriera 800 kilowatts, que ya no llego con la Basic, tendría que pensar en un circuito o un arreglo, perdón, en paralelo. Ahora vienen los rectificadores regenerativos, es decir, aquellos que, aparte de permitirme convertir de alterna a directa, también me permiten el regreso de energía, pero de manera no controlada.
En Master Drive, esta opción venía en las unidades compactas y en las unidades tipo chasis. Y esto, obviamente, yo lo sustituyo con mi rectificador regenerativo que nosotros llamamos Smart Line Module, ¿no? Es un arreglo a la entrada de IGBTs que me van a permitir el regreso de la energía, y la rectificación la van a hacer con los diodos que vienen como parte de esos IGBTs. Entonces tengo la rectificación en 6 pulsos, pero la regeneración sí me la permite a través de los transistores IGBTs. En este caso, para lo que es la Compact Unit, en Master Drive, pues lo sustituyo con el Smart Line Book Size, y para el tamaño chasis, también con el Smart Line tamaño chasis propiamente, y también puedo hacer un arreglo de módulos en paralelo para alcanzar mayor potencia. Y aquí es importante mencionar que en el tema de las unidades regenerativas de Master Drive contaban con componentes de entrada, transformadores, etcétera, que era un arreglo eléctrico electrónico para que esos módulos funcionaran. Esos componentes ya no me son compatibles con lo que son el Smart Line Module. El Smart Line Module necesariamente requiere un reactor a la entrada, ¿no? Y cada número de parte de mi Smart Line Module le corresponde un reactor de entrada con sus características propias para ese módulo, ¿no? Entonces, en este caso, todos los componentes de entrada también los tenemos que quitar y poner los nuevos para que sea compatible con Synamics. Y terminando con la parte de rectificadores, tenemos lo que es el Active Front End, es, como habíamos comentado, rectificadores regenerativos controlables. Y en este caso tenemos que pensar en lo que es S120, nuestra Active Line Module, con su Active Interface Module. Aquí pasa lo mismo. En el caso de chasis o unidades compactas, el rectificador tipo AFE cuenta de un supresor, un filtro de entrada, los cuales ya no son compatibles y se sustituyen por lo que es el Active Interface Module, ¿no? Que internamente ya trae esos componentes. Entonces, aquí hablando de potencias, para las unidades compactas tenemos el tamaño book size de 16 hasta 120 kilowatts, y en chasis tenemos desde 132 a 900 kilowatts. De módulos en gabinete podemos llegar hasta los 900 kilowatts con arreglos en paralelo, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, se encuentran mucho el tamaño chasis con AFE en lo que es, por ejemplo, ingenios azucareros, en las máquinas centrífugas. Entonces, ahí no hay manera de poder conservar ciertas partes de los drives. Tendríamos, o se tiene que cambiar todo, ¿no? Lo que es ese tipo de aplicaciones. Ahora, ya pasamos en la guía de potencias. O sea, si yo tengo un convertidor, un inversor, un rectificador, ¿qué es lo que le corresponde en la familia Synamics? Ahora vamos a hablar de tipos de control. Entonces, el Master Drive tenía dos versiones, o tiene dos versiones. Lo que es la CUVC, que es Vector Control, y lo que es la CUMC, que es Motion Control. Entonces, para lo que es Vector Control, regularmente lo que teníamos era salida a un único motor, y regularmente los motores eran de inducción o son de inducción, y lo que tenía es control de velocidad o incluso control de posición. Pues dependiendo de la funcionalidad, aquí sí tendríamos que saber qué es lo que hace la aplicación. Pudiésemos poner desde G120, que sería lo más sencillo, G130 o S120 con su CU310, ¿vale? En el mismo formato, ¿no? Un Power Block PM240 con su CU310 para convertirlo en S120. En el tema de gabinete, pues obviamente estamos hablando de lo que es G150. Control vectorial, control volts por hertz, ya sea también control vectorial en lazo abierto o en lazo cerrado. Y para el tema de la CUMC, esa ya me permitía lo que es hacer control de posición de estándar, digámoslo así. Entonces ahí lo que tengo que pensar yo es en el Synamics S, ya sea con su CU310 o su CU320, pero aquí como estamos hablando de convertidores, lo ideal sería mi PM240 con mi CU310 para posicionamiento, y aquí ya no entraría lo que es G120, porque G120, a menos que tengamos la CU250, pudiese ser que hagamos algo de posicionamiento simple, ¿no? Pero aquí ya sería si hacer un análisis un poquito más detallado para ver si nos podemos ir a la solución más económica, que sería PM240 o PM250 con su CU250.
Si no, lo primerito que tengo que pensar cuando yo vea un Master Drive con una CU-MC sería S120. En el tema de convertidores con su CU310. Para el tema de inversores, pues aquí sí no hay de más, porque la única manera en la que yo puedo tener mi sistema modular, es decir, mi rectificador, mis inversores, por separado, es a través de Synamics S120. Pues aquí forzosamente es mi C320 con mis módulos de potencia del tamaño que sea, ¿no? De lo que ustedes requieran. Si es Compact Plus, pues tengo el book size Compact. Si es Compact, mi book size. Si es chasis, mi chasis. Para ya sea para lo que son los motor módulos, ¿no? Y aquí con el S120 cubrimos tanto las funcionalidades que Master Drive tenía con su CU Vector Control y con su CU Motion Control. Y aquí ya empieza un poquito de lo bueno y de lo difícil y de lo por qué no hay una herramienta de migración estándar para este tipo de equipos. Entonces decíamos que Master Drive VC o Vector Control viene con Vector Control más Pulse por Hertz. Ese tipo de controles los tenemos totalmente cubierto con la familia Synamics G, y en caso de que se requiera también pudiésemos tenerlo con lo que es Synamics S120. Y para lo que es mi Master Drive Motion Control, para el tema de lo que es MC Plus, MC Performance 2 y Performance M no sé de qué sea, ahí tendría que pensar forzosamente en lo que es S120, ¿vale? Entonces todas las funcionalidades que yo puedo hacer con estas unidades de control las tengo dentro de lo que es Synamics S120 con su CU310 o su CU320. Y me dice aquí que la funcionalidad es 1 a 1, que incluso tengo mayor funcionalidades con esas versiones de unidad de control. Ahora, al igual que el Micromaster, el Master Drive tenía protocolos de comunicación estándar y otros con tarjetas adicionales. De estándar traía lo que es comunicación serial, USS. Y opcionales tenía lo que es punto a punto, Profibus, Cambus y Simulink. Eso también no es ningún problema, lo sustituimos lo que es serial de la misma manera con USS serial. El punto a punto puede ser Profibus, Profinet, y la Cambus si necesitamos una tarjeta opcional que se llama CBC10. Y en caso de que, por ejemplo, quisiéramos una comunicación adicional con Profinet, también podemos considerar lo que es la CBE20. Esto tanto para lo que es G130, G150, como para lo que es S120, ¿vale? Y aquí viene una parte que se llama Simulink. El Simulink es una comunicación a través de fibra óptica que me permitía o me permite transferir parámetros entre diferentes unidades de control de Master Drive. Eso hoy en día lo puedo sustituir a través de pura comunicación Profinet o Profibus, o a través de también otro protocolo, digámoslo así, de comunicación, o otra herramienta de comunicación que se llama Synamics Link, en la cual a través del puerto Ethernet de mi CB20 yo puedo mandar información entre unidades de control. Esto se utilizaba mucho el Simulink, por ejemplo, para lo que es sincronías de ejes distribuidas, donde un Master Drive tenía el eje maestro y los otros Master Drive tenían sus seguidores. Pues a través de esta fibra óptica y este protocolo llamado Simulink, yo tenía esta información. En este caso sería a través de Synamics Link. Otras tarjetas opcionales que tenía Master Drive es lo que son tarjetas para encoders, tipo resolver, tipo absolutos, tipo incrementales. Todo esto, sin ningún problema, yo lo puedo sustituir con las tarjetas SMCs de Synamics S, SMC10 para resolvers, SMC20 para encoders absolutos, incrementales en data y SSI, y la SMC30 para lo que es HTL y TTL. En el caso del Synamics G, hablando de G130 y G150, no tengo la opción de poderle un encoder tipo resolver o un tipo absoluto SSI, por ejemplo. Solo tengo la opción de seleccionar mi G130, mi G150 con la opción fulanita para agregarle lo que es SMC30. Entonces esto es importante, ¿no? Si ustedes tienen un motor, no sé, con resolver y es de un cuadrante y quieren sustituirlo con G130 o G150, pues no van a tener manera de leer ese encoder. Entonces la opción tendría que ser S120. Son de las cosas que tenemos que ver a detalle para poder dar algún sucesor compatible. Y aquí viene lo más complicado de todo.
El Master Drive por estándar tiene lo que son Free Function Blocks y posicionamiento simple. Y adicionalmente yo le puedo agregar una tarjeta tecnológica que se llama T100 o unas tarjetas tecnológicas que se llaman T300, T400 o una opción de software que es la famosa F01 que a muchos nos ha hecho temblar. Todo esto lo puedo sustituir hoy el día de manera, digamos, no tan transparente, si hay que hacer labor de ingeniería, pero realmente es mucho más amigable las herramientas que tenemos hoy en día para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, si mi Master Drive utilizaba sus bloques de funciones libres, si no se utilizaban todos los que tenía, pues sin necesidad de agregar ninguna licencia, ningún módulo, con Synamics G130 y Synamics G150 yo puedo utilizar esos mismos Free Function Blocks, al igual que con el S120 también tiene Free Function Blocks que los podemos utilizar. Si mi Master Drive utilizaba toda la cantidad de Free Function Blocks, ya no los puedo cubrir completamente con lo que son los Free Function Blocks de Synamics, porque son menos a los que tenía Master Drive. Entonces aquí ya requiero utilizar lo que son los Synamics DCC, que son Drive Control Chart, que al final son bloques dentro de Control Function Charts, que me permiten hacer esas conexiones para poder hacer funciones de rampa, multiplicaciones, funciones aritméticas, lógicas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí depende de la cantidad de funciones que yo tengo en mi Master Drive utilizadas con sus Free Function Blocks. Si la cantidad utilizada la puedo pasar a Synamics, no hay ningún problema, pero si se utilizaron de más, ya tengo que requerir tanto en G130, G150 y en S120 a los DCCs, ¿sale? Ahora, Master Drive tenía también en su CUMC lo que es posicionamiento simple. En este caso, ni el G130 ni el G150 tiene esa opción. Por lo tanto, tengo que pensar si estoy utilizando mi Master Drive posicionamiento simple directamente en lo que es S120. Y el posicionamiento simple del S120 obviamente viene mejorado, por lo cual cubrimos todas las funcionalidades que tenía Master Drive y no requerimos ninguna licencia adicional. Y ahora sí, el terror de todos, T300, T400, son tarjetas adicionales que se montaban dentro o se montan dentro del Master Drive, en las cuales ya vienen precargadas, digámoslo así, ciertas funciones, por ejemplo, posicionamiento, operación síncrona, las bobinas, los centros de bobinas, control multiejes, etcétera. Estas se pedían como opcional y se pedían ya para la aplicación que se requiera, por ejemplo, el control del centro de bobinas. Como tal, no hay una herramienta que nos ayude a migrar esto directamente, por lo cual sí tenemos que hacer una labor de ingeniería, de preingeniería, para ver qué funciones se están utilizando y pasarlas a nuestros Synamics. Y para eso en Synamics tenemos lo que es los DCCs o si hablamos de, por ejemplo, del tema de la T400 que ya tenía más funciones más complejas, tendríamos incluso que pensar en utilizar un controlador tecnológico como puede ser un 1500T o un Simotion D. Entonces, aquí sí ya no es tan sencillo, digámoslo así, el pensar en la migración porque hay que considerar otras cosas más, ¿no? Entonces, aquí el número de parte del Master Drive no me dice nada para yo poderles ayudar a seleccionar un sucesor, más que seleccionando potencias y voltajes de alimentación, pero tendríamos que hacer una ingeniería más a detalle para poderles ayudarles a seleccionar el Synamics correcto y las licencias o las herramientas necesarias para poder implementar estas funciones en Synamics. Y por último tenemos la función tecnológica F01, que es más como una tipo licencia, que también me sirve para lo que es principalmente sincronías de ejes absolutas, relativas, y lo que son levas electrónicas, los famosos Camins. Entonces, en este caso, lo puedo hacer a través de Synamics DCC y DCBs, o igualmente, dependiendo del tipo de sincronías que hagan, el tipo de Camins, tendría que yo optar por 1500 tecnológico o incluso Simotion D, ¿no? Lo que ya sea más factible. En este caso, sí existen bloques dentro de lo que son los respaldos cuando tengo yo la F01, entonces ahí con un respaldo yo me pudiese dar cuenta qué son cuáles funciones están activadas y qué es lo que hace el variador, ¿no? En este caso.
Entonces, como ven, aquí sí ya es un poquito más complejo el tema de Master Drive Dynamics y por eso no existe una herramienta estándar, ¿no? Depende mucho de la aplicación, de las funcionalidades que estamos utilizando dentro de Master Drive para tratar de migrarlas a lo que es Dynamics. Si se encuentran alguna de estas, pues sin miedo, ¿no? También los podemos ayudar. Y bueno, ya aquí de manera general las características, de manera general los Dynamics, los módulos de potencia son más compactos que los correspondientes en Master Drive. En cuanto a funcionalidades eléctricas, somos 100% compatibles hablando de funcionalidad. Se requiere menos cables de comunicación Profibus, etcétera, lo vamos a ver. Tenemos funciones extendidas para hacer lógicas programables, no solo los Free Function Blocks, sino también los DCCs. Con Dynamics S podemos incluso llegar a un nivel de control de movimiento superior, hablando de sincronías de cambios, de control de movimiento distribuido a través de los DCBs o a través de SMotion. Mucho mayor gama de funciones de seguridad, no solo es el protocolo. De disponibilidad, de regeneración, de diagnóstico, gracias a los softwares y a las herramientas que tenemos hoy en día, pues es mucho más amigable, ¿no? Y obviamente el tema de costo, ¿no? Pues como les comentaba, para empezar, los Master Drive hoy en día ya su precio es muy elevado y también refaccionarlos se ha vuelto complicado y caro, ¿no? Aquí hay algunas de las ventajas. Como les comentaba, todos los modelos de Dynamics son, bueno, todos, la mayoría son más pequeños en tamaño, por lo cual si yo tengo algún chasis de Master Drive dentro de un gabinete, pues ese gabinete me va a poder funcionar para mi Dynamics sin ningún problema. El tema, por ejemplo, de comunicación, yo tengo mi PLC con Profibus y tengo 6 drives, ¿no? En este caso yo requiero, obviamente, cable y conectores para cada uno de esos variadores para poderlos comunicar a mi PLC. En el caso de Dynamics, a través de su CU320 que centraliza todo, pues simplemente tengo un solo cable y él internamente, digámoslo así, asigna los telegramas de comunicación al inversor o al servo o al motor correspondiente. Entonces, obviamente es menor costo en hardware y en cableado, ¿no? ¿Y cómo es que hago yo esa comunicación? Pues obviamente a través de mi comunicación DryClick, que es una comunicación exclusiva y interna de Dynamics S120 para poder tener sistemas modulares. El tema de funciones de posicionamiento, el S120 cubre completamente las funciones de posicionamiento simple que tenía Master Drive, porque incluso el S120 tiene ya integradas las funciones de posicionamiento que hacía no solo el Master Drive, que eran muy básicas, sino también lo que hacía Simo Drive, ¿no? Estamos hablando de transversing blocks, ¿no? De comandos de transversing blocks, ¿vale? Bueno, viene mucho más amigable con el tema de lo que es el starter y el tema de los free function blocks, como ya lo comentamos, puede ser a través de DCCs con el famoso Control Function Charts, que me permite de manera muchísimo más gráfica y más visible poder hacer esas conexiones, esas funciones especiales, ¿no? A diferencia de Master Drive, que son parámetros, son bicos, yo le tengo que asignar una función a cada una de las entradas o de las salidas que tengo en el bloque, lo cual lo hace un poquito más complicado. El tema de seguridad, Master Drive solo tenía por opción el SafeTorCoff. Con Dynamics podemos tener funciones de seguridad extendidas a través de licencias. Y bueno, lo que acabamos de comentar, ¿no? Si tengo Free Function Blocks, si tengo T300, T400, la opción F01 de software tecnológico, en este caso todo lo puedo realizar, lo puedo pasar a Dynamics con todas las herramientas que hemos mencionado y principalmente pensando en lo que es S120 DCBs o SMotion D. Y bueno, me faltó poner ahí 1500 tecnológico. Disculpame, David. Y aquí en el tema de funciones de puesta en marcha, pues obviamente tengo lo que es el Drive Monitor para lo que es Master Drive, un software bastante difícil de manejar, porque es una lista de parámetros, todos a través de comunicación, de parametrización beacon, donde yo asigno funciones y valores entre parámetros, lo cual, si no tengo mucha experiencia, se puede volver complejo.
Y por otro lado tenemos el Starter, que es un software muy amigable, muy visible y que realmente está muy intuitivo, de tal manera que no necesito ser tan experto para poder hacer alguna aplicación, alguna parametrización, ¿vale? Para el tema, por ejemplo, de puesta en marcha, pues en el caso del Master Drive, me conecto con mi computadora, tengo que configurar uno a la vez e ir descargando, ¿no? En el tema del S120, como comentábamos, solo descargo en un solo componente, que sería mi CU320, y obviamente eso me ahorra tiempo de puesta en marcha y tiempos de paro cuando hago mis cambios de equipos. Para el tema de diagnóstico, de la misma manera, si yo tengo una máquina con 6 ejes con Master Drive, tengo que conectarme a cada uno de ellos para saber cuáles son las fallas que tienen. En el caso del Cinemex S120, toda esa información, ese diagnóstico viene centralizado, de tal manera el software me dice exactamente en qué drive o en qué componente de mi Cinemex está la falla. ¿No? Eso me ahorra muchísimo tiempo de detección de fallos y de corrección de los mismos. Para el tema de cambio de módulos, lo mismo, ¿no? Si yo quiero cambiar un master drive que se me dañó, tengo que retirarlo, hacer las conexiones y volver a cargarle el respaldo si es que tienen suerte y lo tenían. En el caso del Cinemex, como toda la parametrización está dentro de una Compact Flash, yo puedo sustituir las unidades de control, reinsertar esa Compact Flash y como es la que tiene toda la información de parametrización, no tengo que volver a hacer absolutamente nada, lo cual es mucho más rápido y también mucho más seguro, ¿no? Evito errores de andar cargando respaldos que no son. Pues hasta aquí la explicación del Master Drive. Otra vez volvemos al tema del chat para ver las preguntas y respuestas.